¿Creerías que me casé a los 12 años? Pues sí, a los 12. Hoy lo cuento riendo. Pero en aquel entonces el llanto era tanto que parecía que el mundo se iba a acabar. Me llamo Rosa María. Nací y crecí en el interior seco de Oaxaca, en un pueblo pequeño rodeado de cactus altos y polvo amarillo. Soy hija de campesinos sencillos, gente de pocas palabras y mucho sudor. Fui la cuarta de 8 hermanos, y desde pequeña aprendí que, por aquellos lares, la mujer servía para cuidar y obedecer. El destino me empujó demasiado pronto a la vida de adulta. Mi padre le debía dinero al cacique de la región, un hombre respetado, pero temido, y, para resolver el asunto, me entregó en matrimonio a su compadre, un hombre de 60 años. Decían que era un buen hombre, que yo iba a vivir bien, con abundancia. Pero la abundancia de tristeza también es abundancia, ¿no es así? Yo, una niña delgada de trenzas y rodillas raspadas, me convertí en esposa de la noche a la mañana. El vestido me arrastraba por el suelo, y las palabras del sacerdote parecían venir de otro mundo. Aquella noche, mirando por la ventana de la gran habitación de la hacienda, me prometí a mí misma que iba a sobrevivir, aunque fuera en silencio. Los años fueron duros, pero no me quebraron. Mientras el viejo cuidaba los campos de maíz, yo aprendía a cuidarme a mí misma. Aprendí a leer con un vendedor de periódicos que me dejaba los restos de los diarios de Puebla, y cada palabra era una brecha de libertad. Cuando él se fue, de vejez y terquedad, yo ya era otra. Tenía las manos callosas, pero la cabeza firme y el corazón tranquilo. Vendí un pedazo de tierra, me fui a vivir cerca de la ciudad de Tlaxcala y empecé a enseñar a leer a las niñas de la región. Les enseñé letra por letra, pero lo que realmente quería era enseñarles que una mujer puede ser dueña de su propia historia. Hoy, con 83 años, el pelo blanco como el algodón y una sonrisa mansa, me miro en el espejo y pienso, no fui yo quien eligió casarse, pero fui yo quien eligió vivir, y viví, porque al final, lo que queda no es lo que nos hicieron, sino lo que hacemos con lo que nos hicieron. Historias como la que están a punto de escuchar se tejen con los hilos de la memoria y la resiliencia, susurradas a través de generaciones para que no se pierdan en el polvo del tiempo. Son voces que merecen ser escuchadas, que nos recuerdan la fuerza que reside en los lugares más silenciosos del corazón humano. Antes de sumergirnos en la penumbra de aquella hacienda en Oaxaca, les pido que, si estas narrativas tocan su alma, consideren suscribirse a nuestro canal. Al hacerlo, nos ayudan a garantizar que más voces como la de Elena encuentren su eco en el mundo. Ahora, cierren los ojos y déjense llevar a una tarde calurosa de 1978, donde el silencio pesaba más que cualquier palabra. El aire en la habitación era denso, casi sólido. Olía a vejez, a remedios de hierbas y al polvo fino que la luz del sol, colada por la persiana de madera, insistía en revelar danzando en el aire. Elena, ahora una mujer de 40 años con las comisuras de los ojos ya marcadas por un tiempo que no había elegido, mojó un paño en la jofaina de barro y lo escurrió con una eficiencia silenciosa. Sus manos, callosas por el trabajo, pero aún delicadas en su forma, se movían con la precisión de un ritual practicado hasta el agotamiento. En la cama maciza, de caoba oscura y cabecera tallada con ángeles severos, yacía don Ramiro. A sus 88 años, era poco más que un manojo de huesos cubierto por una piel fina y manchada, como un papiro antiguo. Su respiración era un susurro rasposo, el único sonido que rompía el silencio opresivo de la gran casa. Elena le pasó el paño húmedo por la frente, por los surcos profundos que la vida y el poder habían cavado. Sus ojos, antes faros de autoridad que comandaban hombres y tierras, estaban ahora turbios, perdidos en un laberinto interior del que no había retorno. Ella no sentía lástima, ni odio. Lo que sentía era un vacío expectante, la calma que precede al final de una larga tormenta de sequía. 28 años en esa habitación, en esa casa, bajo el peso de ese nombre. Era su esposa, la señora de la hacienda, pero la palabra siempre sonó como una farsa en su boca. Era una pieza más del mobiliario, un pájaro enjaulado cuyo canto se había convertido en el propio silencio. Él murmuró algo, un sonido gutural, ininteligible. Su mano esquelética se movió sobre la sábana de lino, intentando alcanzarla. Por un instante, un reflejo condicionado la hizo retroceder, el eco de un miedo antiguo, pero se obligó a quedarse. Sostuvo sus dedos fríos,
sintiendo la fragilidad de quien un día fue la personificación del poder inquebrantable. «Agua», siseó él. Con cuidado, ella tomó un pequeño vaso y se lo llevó a sus labios agrietados. Él sorbió un sorbo minúsculo, el esfuerzo visible en cada músculo de su cuello arrugado. Después, sus ojos se fijaron en los de ella. Por un breve y lúcido momento, la niebla pareció disiparse. Había reconocimiento allí, pero también algo más, confusión, quizás incluso una pizca de arrepentimiento, tan tenue que podría ser solo un reflejo de la luz moribunda. Elena, su nombre salió como un soplo de polvo. Niña, mi niña, su niña, la palabra que había usado para sellar su posesión, para recordarle su insignificancia. Escucharla ahora, en el umbral de la muerte, no le causó dolor, solo una constatación fría. Él la veía como la había tomado, una niña. Nunca la había visto como la mujer que se había forjado en el fuego lento de su indiferencia. Él le apretó la mano con una fuerza sorprendente, los nudillos blancos. Su boca se abrió de nuevo, pero lo que salió fue solo un suspiro largo y tembloroso, que se deshizo en el aire pesado de la habitación. Y después, nada. La respiración rasposa cesó. El apretón en su mano se relajó. El silencio que siguió fue diferente. Era absoluto. Definitivo. Elena permaneció inmóvil durante un largo minuto, la mano de él todavía en la suya. El sol poniente pintaba la habitación con tonos de naranja y púrpura, los colores de un hematoma que finalmente comenzaba a sanar. Ella no lloró, solo soltó la mano de él con delicadeza, la posó sobre el pecho inerte, y se levantó. Caminó hacia la ventana, abrió la persiana de madera e inspiró profundamente el aire seco de la tarde. El olor a tierra y flores del campo invadió la habitación, purificándola. Afuera, el mundo continuaba. Los pájaros cantaban, el ganado mugía a lo lejos, la vida pulsaba, indiferente al fin que acababa de presenciar. Y por primera vez en 28 años, Elena sintió que quizás, solo quizás, esa vida también podría ser suya. Antes de la hacienda, antes de don Ramiro, antes del silencio, estaba el valle, un pequeño pueblo enclavado entre las colinas áridas de Oaxaca, donde el sol castigaba la tierra y la vida era un ciclo de trabajo duro y fe sencilla. En 1950, Elena era solo una niña de 12 años, con trenzas negras y gruesas que le caían por la espalda, y ojos tan oscuros y curiosos como el cielo en una noche sin luna. Su casa era de adobe, con una única habitación que servía de cocina, sala y dormitorio. El suelo era de tierra apisonada, barrido con esmero por su madre, Sofía, una mujer de pocas palabras y manos que nunca paraban. Su padre, Javier, era un hombre de hombros encorvados, no por la edad, sino por el peso de las deudas y las cosechas fallidas. Su rostro, antes jovial, era un mapa de preocupaciones, y sus sonrisas eran raras y fugaces como las lluvias de verano. La infancia de Elena, a pesar de la pobreza, estaba tejida de pequeñas alegrías. El sabor dulce de un mango robado del árbol, la sensación del agua fría del arroyo en sus pies descalzos, las historias de fantasmas que los mayores contaban alrededor de la hoguera. No tenía muñecas, pero tenía piedras lisas que se convertían en ovejas y ramitas que se convertían en pastores. Su mundo era pequeño, pero era suyo. Era una observadora silenciosa. Observaba a su madre tejer en el telar antiguo, los dedos transformando hilos de colores en patrones que contaban historias. Observaba a su padre mirar al cielo, suplicando por nubes que se negaban a aparecer. Observaba a las mujeres del pueblo lavar la ropa en el río, sus conversaciones mezclándose con el sonido del agua corriente, hablando de partos, de maridos, de cosechas y de milagros. En aquella época, su mayor preocupación era si lograría aprender a leer. El sacerdote del pueblo vecino enseñaba a algunos niños, pero su padre decía que no había tiempo ni dinero para tales lujos. Saber del campo es lo que llena la barriga, hija. Las letras son para los ricos, decía él, con una amargura que ella no comprendía del todo, pero su hambre de palabras era mayor que la resignación de su padre. Guardaba trozos de periódicos viejos que encontraba en el mercado, fascinada por las formas negras impresas en el papel amarillento. Imaginaba qué historias contaban esas letras, qué mundos se escondían detrás de aquellos símbolos misteriosos. Su vida cambió en una tarde polvorienta, cuando un carruaje negro, algo nunca visto en aquellos parajes, se detuvo frente a su humilde casa. El polvo levantado por las ruedas tardó en asentarse,
revelando un escudo dorado en la puerta. Un hombre de traje negro descendió, seguido por otro, más viejo, de postura imponente y un bigote canoso que le ocultaba la boca. Era don Ramiro, el cacique, el dueño de todas las tierras hasta donde alcanzaba la vista. El hombre de quien todos hablaban en susurros, con una mezcla de miedo y reverencia. Elena, que jugaba en el patio, se escondió detrás de un cactus, el corazón latiéndole desbocado. Vio a su padre salir de la casa, quitándose el sombrero e inclinando la cabeza. Vio a su madre en la puerta, el rostro una máscara de ansiedad. La conversación fue corta, en voz baja. Don Ramiro apenas miró a su padre. Sus ojos, fríos y calculadores, barrieron la miserable propiedad, la casa de adobe, y luego se posaron en ella, escondida detrás del cactus. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. Elena sintió un escalofrío que no venía del viento. En aquella mirada no había bondad ni curiosidad. Había solo la evaluación de un comprador examinando una mercancía. Aquella noche nadie comió. El silencio en la mesa era pesado, denso. Elena sentía la tensión en el aire. Su padre no la miraba. Su madre removía la comida en el plato, los ojos llorosos. Más tarde, acostada en su estera de paja, escuchó los susurros de sus padres al otro lado de la delgada cortina que los separaba. «No podemos, Javier. Es una niña». La voz de su madre era un lamento suplicante. «¿Y qué quieres que haga, Sofía? Él perdonará la deuda. Tendremos nuestra tierra de vuelta. Ella tendrá una vida que nunca podríamos darle. Comida en la mesa todos los días. Un techo que no gotea. Es un hombre poderoso. ¿Estará segura? ¿Segura? ¿O prisionera? ¿Viste cómo la miró? Como si fuera un animal. Es nuestro único camino». La voz de su padre se quebró. «No hay otro». Elena se acurrucó en la estera, el cuerpo temblando. No entendía lo que era una deuda, pero entendía las palabras niña y prisionera. Y por primera vez en su vida, el pequeño valle seguro y familiar le pareció un lugar terriblemente peligroso. El futuro, que antes era un lienzo en blanco lleno de posibilidades infantiles, de repente se había convertido en un muro oscuro e infranqueable, levantado por manos que no eran las suyas. Los días que siguieron fueron un borrón de preparativos silenciosos y miradas desviadas. Nadie le explicó nada directamente. Las palabras boda, novio y futuro se susurraban a su alrededor, pero nunca se dirigían a ella. Era como si se hubiera convertido en un fantasma en su propia casa, un objeto central de una transacción en la que no participaba. Su madre, Sofía, se convirtió en su sombra. Le enseñó a cocinar platos más elaborados, a bordar pañuelos con iniciales que no eran las suyas, a servir a un hombre en la mesa con la cabeza gacha y las manos firmes. Cada lección se impartía con una urgencia triste, los ojos de Sofía llenos de un dolor que no se permitía verbalizar. «Una mujer debe saber su lugar, Elena», decía ella, mientras guiaba las manos de su hija sobre la tela. «Tu silencio es tu fuerza, tu obediencia es tu escudo». Elena escuchaba, pero las palabras sonaban huecas. Quería gritar, preguntar por qué ella, por qué aquel hombre viejo con ojos de halcón, pero el miedo le sellaba los labios, el miedo a la respuesta, y el miedo a causar aún más dolor al rostro ya sufrido de su madre. Su padre, Javier, la evitaba. Pasaba los días en el campo, saliendo antes del amanecer y volviendo mucho después del anochecer. Cuando sus caminos se cruzaban, él desviaba la mirada, el rostro endurecido por la culpa. Una noche, ella lo encontró sentado fuera de la casa, mirando las estrellas, con una botella de mezcal a su lado. Se acercó en silencio. «¿Papá?», llamó, su voz apenas un susurro. Él se sobresaltó, como si lo hubieran pillado en falta. Por un momento, la máscara de dureza cayó, y ella vio al hombre roto que había debajo. «Elena», comenzó él, con voz ronca, yo hice esto por ti, por nosotros, para darte un futuro». «¿Qué futuro, papá?», preguntó ella, el coraje surgiendo de las profundidades de su desesperación infantil. «¿Un futuro en una casa que no es mía, con un hombre que no conozco?». Javier no respondió, solo bajó la cabeza, y Elena vio una lágrima caer en la tierra seca. Aquella lágrima dolió más que cualquier palabra dura. Comprendió, con la claridad cruel que a veces poseen los niños, que su padre no era un monstruo, era solo un hombre débil, acorralado por un mundo que era mucho más fuerte que él.
Estaba sacrificando a su hija para salvarse a sí mismo y estaba tratando de convencerse de que era un acto de amor. La noticia se extendió por el pueblo como la pólvora. Las reacciones fueron mixtas. Algunas mujeres mayores felicitaban a Sofía, diciendo que a Elena le había tocado la lotería. ¿Ser la esposa de don Ramiro? Nunca más pasará hambre, decían, con una pizca de envidia en la voz. Otras miraban a Elena con una compasión silenciosa, un entendimiento tácito de lo que aquel futuro realmente significaba. Sus amigos de la infancia, los niños con los que corría por el arroyo y compartía secretos, comenzaron a evitarla. La miraban de lejos, como si ahora fuera una extraña, alguien que pertenecía a otro mundo. La estaban arrancando de su propia vida, pedazo por pedazo. Incluso antes de partir, una semana antes de la fecha señalada, llegó una carreta de la hacienda, cargada de regalos, cajas de tela, zapatos de cuero que nunca le cabrían en los pies, joyas pesadas y frías. Sofía lo desempacó todo con una solemnidad fúnebre. Entre los artículos había un vestido blanco, de satén, pesado y ornamentado. Era un vestido de novia, hecho para una mujer, no para una niña. Elena miró el vestido extendido en la cama. Parecía un sudario. La visión de aquella tela brillante y sin vida la llenó de un pánico frío. Salió corriendo, al fondo del patio, a su único refugio, un pequeño árbol de pirul, cuyas delgadas ramas ofrecían una sombra rala. Allí, abrazada al tronco áspero, finalmente se permitió llorar. Lloró no con el ruido de una niña, sino con los sollozos silenciosos y profundos de alguien que está llorando la pérdida de sí misma. Lloró por la niña que corría descalza, por el hambre de palabras, por la mano de su padre que ya no la sostenía con cariño. Lloró porque sabía, con una certeza que le helaba el alma, que la niña que se había escondido detrás del cactus estaba a punto de morir, y nadie, absolutamente nadie, vendría a salvarla. El día de la boda amaneció gris, como si el propio cielo estuviera de luto. Una niebla fría se aferraba al suelo, un presagio inusual para aquella época del año. Elena no había dormido. Había pasado la noche escuchando los sonidos familiares de su casa, tratando de memorizarlos: el crujido de la puerta de madera, el canto lejano de un gallo, la respiración suave de su madre durmiendo. Sofía la ayudó a vestirse en silencio. El vestido de satén estaba frío contra su piel. Era demasiado grande, y su madre tuvo que hacer ajustes apresurados con alfileres que la pinchaban. Cada pinchazo era un pequeño recordatorio de la realidad ineludible. El espejo que tenían, pequeño y manchado, reflejaba una imagen distorsionada, una niña pequeña ahogada en tela blanca, el rostro pálido y los ojos enormes y asustados. No parecía una novia, parecía una víctima de sacrificio. «Estás bonita, mija», dijo Sofía, con la voz entrecortada, pero sus ojos decían otra cosa. Decían: «Perdóname». Javier entró en la habitación, vistiendo su mejor camisa, remendada pero limpia. Llevaba un pequeño ramo. Las flores no eran frescas. Eran de papel crepé, ya un poco arrugadas, en los colores desvaídos de rosa y blanco. Alguien de la hacienda las había enviado. Un gesto vacío, un sustituto barato de algo real y vivo. Elena tomó el ramo. El papel era áspero y sin vida en sus manos, una metáfora perfecta de todo lo que estaba sucediendo. La ceremonia sería en la pequeña capilla del pueblo, apenas lo suficientemente grande para acomodar a los pocos invitados. La caminata hasta allí fue la más larga de su vida. Su padre le sujetaba el brazo con una fuerza que era más de contención que de apoyo. Los aldeanos salieron a las puertas a mirar. Sus rostros eran una mezcla de curiosidad y piedad. Nadie sonreía. Su silencio era un testimonio. Don Ramiro esperaba en el altar. Vestía un traje negro, impecablemente cortado, que acentuaba su rigidez y su edad. Al lado de su figura pequeña y frágil, él parecía una montaña de sombra. No sonrió cuando ella se acercó, solo la examinó de pies a cabeza, con la misma expresión evaluadora del primer día. Un asentimiento de cabeza casi imperceptible fue todo el reconocimiento que le dio. El sacerdote, un hombre nervioso traído de la ciudad por don Ramiro, recitó las palabras de la ceremonia a una velocidad vertiginosa. Su voz resonaba en la pequeña capilla, las palabras latinas flotando en el aire como humo. Elena no entendía la mayor parte, solo se aferraba a las palabras que conocía: prometo, obediencia, hasta que la muerte os separe,
Cada una era un clavo sellando su ataúd. Cuando llegó el momento de decir sí, su voz no salió. Su garganta se cerró, un nudo de pánico y rebelión. El silencio se extendió, pesado e incómodo. Sintió el apretón de su padre en su brazo, una advertencia. Vio la mirada de don Ramiro endurecerse, una chispa de impaciencia brillando en sus ojos oscuros. «Di que sí, niña», susurró el sacerdote, su voz teñida de urgencia. Elena miró a su madre, sentada en la primera fila. El rostro de Sofía estaba bañado en lágrimas silenciosas, y en ese momento, Elena se dio cuenta de que su rebelión no la salvaría. Solo traería más vergüenza y sufrimiento a su familia. La deuda se cobraría de otra forma, quizás más cruel. Con un suspiro que sonó como su propia alma abandonando su cuerpo, susurró la palabra «sí». El sonido fue tan bajo que apenas se oyó, pero fue suficiente. El anillo que don Ramiro le deslizó en el dedo era pesado y frío. Era de oro macizo, con una piedra oscura, y parecía una esposa en miniatura. No hubo fiesta, no hubo celebración. Tan pronto como terminó la ceremonia, la condujeron afuera, hacia el mismo carruaje negro que la había sentenciado. La despedida de sus padres fue rápida y contenida. Su madre la abrazó con fuerza, el cuerpo temblando. «Sé fuerte, hija mía, sé fuerte», le susurró al oído. Su padre solo le tocó el hombro, incapaz de mirarla a los ojos. «Que Dios te bendiga», murmuró, antes de alejarse rápidamente. Mientras el carruaje se alejaba, Elena miró por la ventana. Vio a sus padres, dos figuras pequeñas y encogidas frente a la capilla. Vio su pueblo, las casas de adobe, el árbol de pirul. Todo lo que conocía se estaba quedando atrás, encogiéndose a la distancia hasta convertirse en una mancha en el paisaje polvoriento. Se aferró al ramo de papel, arrugando las flores falsas en su mano, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La boda había terminado. Su sentencia apenas comenzaba. El viaje a la hacienda de la sombra duró horas. El carruaje se balanceaba en el camino de tierra, y con cada sacudida, Elena se sentía más distante de sí misma. Don Ramiro se sentó frente a ella, en silencio, los ojos cerrados como si estuviera durmiendo, aunque ella sabía que estaba perfectamente despierto. Su presencia llenaba el espacio confinado, opresiva y pesada. Finalmente, el carruaje pasó por un portón de hierro forjado, adornado con las iniciales RV, Ramiro Vega. Un largo camino flanqueado por árboles antiguos y sombríos conducía a la casa principal. Era una estructura imponente, de 2 pisos, con paredes blancas que el tiempo había manchado de gris y un techo de terracota roja. Balcones de madera oscura rodeaban el segundo piso, y las ventanas eran altas y estrechas, como ojos desconfiados que observaban su llegada. La casa no parecía un hogar, parecía una fortaleza, o una prisión. Cuando el carruaje se detuvo, un criado abrió la puerta. Don Ramiro descendió primero, con una agilidad que desmentía su edad. No le ofreció la mano. Elena descendió sola, el vestido pesado entorpeciendo sus movimientos. Una fila de criados esperaba en la entrada. Eran hombres y mujeres de todas las edades, vestidos con uniformes sencillos, las cabezas gachas en señal de respeto. Sus rostros eran impasibles, pero Elena sintió sus miradas curiosas deslizarse sobre ella. Una mujer mayor, de cabello canoso recogido en un moño apretado y un rostro severo, dio un paso al frente. «Esta es Consuelo», dijo don Ramiro, sin dirigirse a Elena, sino al aire a su alrededor. «Es la gobernanta. Te mostrará tus deberes. La obedecerás en todo». Consuelo hizo una pequeña reverencia a don Ramiro, ignorando por completo a Elena. Su mirada era fría, evaluadora y, sin duda, desdeñosa. En aquellos ojos, Elena no era la nueva señora, era un problema, una niña intrusa en su dominio bien ordenado. «Llévala a su habitación», ordenó don Ramiro, antes de darse la vuelta y desaparecer por un pasillo oscuro, sin siquiera una mirada hacia atrás. «Por aquí, señorita», dijo Consuelo, la palabra «señorita», dicha con un énfasis sutil que la rebajaba. Elena siguió a la gobernanta por la casa. El interior era aún más intimidante que el exterior. El suelo era de losas de piedra fría, y los techos eran altos, con vigas de madera oscura. El mobiliario era pesado, antiguo y cubierto de polvo en algunos rincones. Retratos de ancestros de semblante austero colgaban de las paredes, sus ojos pintados pareciendo seguirla. El silencio era profundo, roto solo por el eco de sus propios pasos y los de Consuelo. La casa no olía a hogar, el olor a comida cocinándose, a leña quemándose,
Olía a moho, a cera de abejas y a tiempo estancado. Su habitación estaba en el segundo piso, en un ala alejada de los aposentos principales. Era una habitación grande, mucho más grande que su casa entera, pero estaba amueblada de forma espartana. Una cama con cabecera de hierro, una cómoda, un armario y una pequeña mesa con una silla. Una única ventana, con rejas de hierro, daba a un patio interior amurallado. Era una habitación de invitados, o quizás de un pariente pobre. Ciertamente no era la habitación de una esposa. El señor cena a las 8. Se espera que esté lista y en la mesa. Vendré a buscarla, dijo Consuelo, con su voz cortante. Su ropa está en el armario. Póngase algo apropiado. La gobernanta salió, cerrando la puerta tras de sí con un clic definitivo que sonó como el de una cerradura de celda. Elena se quedó sola en medio de la habitación, sintiéndose pequeña y perdida. Caminó hasta el armario y lo abrió. Estaba lleno de vestidos sencillos, de colores oscuros, gris, azul marino, negro, ropa de luto o de una criada. No había nada de la vivacidad de la ropa que su madre tejía. Se sentó en el borde de la cama, el colchón duro bajo su peso. Miró las rejas de la ventana. Su padre había dicho que estaría segura. Solo ahora entendía el verdadero significado de aquella seguridad. Era la seguridad de un tesoro encerrado en una caja fuerte, la seguridad de un pájaro en una jaula. La casa era vasta, pero su mundo se había encogido a las dimensiones de aquella habitación. El valle de Oaxaca podía estar a solo unas horas de distancia, pero parecía estar en otro universo. La soledad que sintió era tan vasta y fría como los pasillos de aquella casa. Los días en la hacienda de la sombra se fundieron en una rutina monótona y silenciosa. Elena se despertaba antes del amanecer con el sonido de una campana lejana que llamaba a los trabajadores del campo. Se vestía con uno de los vestidos sombríos que le habían proporcionado y esperaba. No tenía permiso para circular libremente por la casa. Su mundo era su habitación, el comedor y, ocasionalmente, el patio interior amurallado. Las comidas eran el punto central de su existencia y su mayor prueba. Se servían en el vasto comedor, en una mesa de madera pulida que podía acomodar a 20 personas. Elena se sentaba en un extremo y don Ramiro en el otro. La distancia entre ellos un abismo físico y emocional. El silencio durante las comidas era absoluto, roto solo por el tintineo de los cubiertos en los platos. Don Ramiro comía con una concentración metódica, sin mirarla nunca directamente. No le dirigía la palabra, a no ser para dar órdenes cortas y secas. Pasa la sal. Más agua. Siéntate derecha. Cada palabra era una crítica, un recordatorio de su inadecuación. Aprendió a comer despacio, a observar cómo él usaba los cubiertos, a imitar sus modales para evitar reprimendas. Se sentía constantemente evaluada, y el miedo a cometer un error convertía cada bocado en un tormento. Sus noches eran las más largas. Don Ramiro dormía en sus aposentos, en un ala separada de la casa. Nunca la habían invitado a entrar allí. Dormía sola en su cama de hierro, en su habitación aislada. Al principio, lloraba hasta quedarse dormida, el rostro enterrado en la almohada para ahogar los sollozos, pero con el tiempo, las lágrimas se secaron, reemplazadas por una resignación hueca. Sus deberes, como los llamaba Consuelo, eran sencillos y humillantes. No tenía la autoridad de una señora, no administraba la casa ni a los criados. En cambio, se le asignaban tareas que la mantenían ocupada y bajo vigilancia. Tenía que pulir la platería bajo la atenta mirada de Consuelo, que inspeccionaba cada pieza en busca de manchas. Tenía que doblar las sábanas, asegurándose de que cada pliegue fuera perfecto. Tenía que arreglar las flores en los jarrones, solo para que don Ramiro criticara su disposición y la mandara rehacer. Cada tarea era una lección de sumisión. No era la señora de la casa, era solo la criada mejor vestida. Consuelo parecía disfrutar especialmente recordándole su lugar. La gobernanta nunca levantaba la voz, pero su desaprobación se sentía en cada mirada, en cada gesto. «No así, niña. Así», decía, arrancando una sábana de las manos de Elena para doblarla con una precisión irritante. La esposa de un vega debe tener estándares, aunque venga de la nada. La soledad era su compañera constante. Los otros criados, siguiendo el ejemplo de Consuelo, mantenían una distancia respetuosa, pero fría. Hablaban con ella solo cuando era necesario, siempre con el tratamiento formal de señora, pero sus ojos estaban vacíos de cualquier calidez o simpatía. La veían como ella se veía a sí misma, una forastera,
una anomalía. El único atisbo de vida provenía del patio interior. Allí, en un pequeño cantero descuidado, crecían algunas malas hierbas y un único rosal terco que producía pequeñas flores rojas. Elena comenzó a pasar tiempo allí, arrancando las malas hierbas, cuidando el rosal. Era un pequeño pedazo de mundo que podía controlar. Tocar la tierra, sentir el calor del sol en el rostro, ver algo crecer bajo sus cuidados, eran momentos fugaces de normalidad que le impedían desintegrarse por completo. Una tarde, mientras estaba en el patio, escuchó música, una melodía suave y melancólica, tocada en una guitarra. El sonido venía de algún lugar más allá de los muros, del área de los trabajadores. Cerró los ojos y se dejó llevar por la música. Era una canción de anhelo, de amor perdido. Por unos minutos, no estaba en la hacienda, estaba de vuelta en su pueblo, sentada alrededor de la hoguera, escuchando las canciones de los mayores. La música era una ventana al mundo que le habían robado, y el dolor del anhelo fue tan agudo que casi la hizo perder el aliento. Cuando la música se detuvo, el silencio que siguió pareció aún más profundo y abrumador que antes. Los meses se convirtieron en un año, y luego en otro. Elena aprendió a navegar en su vida de clausura, con una pericia nacida de la necesidad. Aprendió los ritmos de la casa, el crujido de una determinada tabla del suelo, el tic-tac del gran reloj en el pasillo, la hora exacta en que el sol llegaba a su ventana. Estos pequeños detalles se convirtieron en los hitos de su tiempo, las anclas de su existencia. Raramente salía de los portones de la hacienda. Las pocas veces que lo hizo, fueron para acompañar a don Ramiro a misa en la ciudad vecina. Esos viajes eran una prueba de un tipo diferente. Sentada a su lado en el carruaje, y luego en el banco delantero de la iglesia, sentía las miradas de todos sobre ella. Los susurros la seguían como un rastro de hojas secas. Es ella, la novia niña. Pobre niña. Dicen que la compró. Aprendió a erigir una muralla invisible a su alrededor. Mantenía la cabeza alta, la mirada fija al frente, el rostro una máscara de serenidad que no sentía. No les daría el placer de ver su miedo o su miseria. Don Ramiro parecía aprobar esta postura suya. La veía como un reflejo de su propio orgullo y poder. No quería una esposa que lo avergonzara con lágrimas o debilidad. Quería un objeto de decoración silencioso y digno. Y Elena, por instinto de supervivencia, desempeñaba el papel a la perfección. Su relación con él, si es que se podía llamar así, no evolucionó. Seguía siendo una dinámica de amo y sierva. Él nunca la tocó, más allá de un toque formal en el brazo para guiarla. Su habitación seguía siendo su santuario aislado. La naturaleza de su unión era un misterio para los criados y para el mundo exterior, pero para Elena era una bendición disfrazada. Su miedo inicial a la noche de bodas se había desvanecido en una indiferencia fría. Su ausencia física era solo otra faceta de su ausencia emocional. No la quería como mujer. La quería como un símbolo de su estatus, la prueba viva de que podía tener todo lo que quisiera, incluida la juventud de una niña. En una rara ocasión, su madre vino a visitarla. La visita fue supervisada por Consuelo, y la conversación fue forzada y superficial. Sofía parecía más vieja, más cansada. Miraba a su hija y a los alrededores con una mezcla de admiración y tristeza. «¿Estás bien, mija?», le preguntó, cuando tuvieron un momento a solas en el patio. «Estoy bien, mamá», mintió Elena. La mentira salió con facilidad. Ya estaba bien practicada. ¿Qué podía decir? ¿Que se estaba muriendo por dentro cada día que pasaba? ¿Que su alma se estaba encogiendo para ajustarse al tamaño de su jaula? Decir la verdad solo traería más dolor a su madre, y no cambiaría nada. «Él... ¿te trata bien?», insistió Sofía en voz baja. «Tengo todo lo que necesito», respondió Elena. Una verdad hueca, que era la mayor de las mentiras. Sofía asintió, queriendo creer. Antes de partir, le entregó a Elena un pequeño paquete envuelto en un paño. Dentro, había un trozo de su pan de maíz favorito y un pequeño amuleto de madera que ella misma había tallado. Un regalo sencillo, un pedazo de hogar. Aquella noche, Elena comió el pan a escondidas en su habitación, y cada migaja tenía el sabor agridulce de su vida perdida. Su transformación era sutil, pero profunda. Su cuerpo estaba cambiando, dejando atrás las últimas formas de la infancia y asumiendo las de una joven mujer, pero era su interior lo que más se alteraba. La niña curiosa y soñadora estaba siendo enterrada bajo capas de silencio y resignación. Su rostro, antes expresivo, se había vuelto tranquilo y controlado.
Sus ojos, sin embargo, contaban una historia diferente. En ellos residía una melancolía profunda, una sabiduría precoz y a veces, cuando pensaba que nadie la veía, una chispa de desafío que se negaba a extinguirse por completo. Era Elena de Vega ahora. El nombre era una capa pesada que le habían impuesto. Pero debajo de esa capa, la niña del Valle Seco todavía existía, dormida, esperando a que algo, o alguien, le hiciera recordar quién era realmente. Pasaron casi 3 años. Elena tenía 15 años, aunque se sentía mucho mayor. Su vida continuaba al mismo ritmo inmutable, una melodía de una sola nota. Pero entonces, algo cambió. Don Ramiro tuvo que hacer un largo viaje a la capital para tratar asuntos de negocios. Sería su ausencia más larga desde que Elena había llegado. Su partida dejó un vacío en la casa. La atmósfera, aunque todavía controlada por Consuelo, se volvió visiblemente menos tensa. Los criados conversaban en tonos un poco más altos en los pasillos. Había una sensación colectiva de alivio, como si todos pudieran respirar un poco más hondo. Para Elena, su ausencia fue como quitarse un peso de encima. Por primera vez, no sentía su presencia constante flotando sobre ella. Se aventuró a explorar partes de la casa que le estaban prohibidas. Descubrió una vasta biblioteca, con paredes forradas de libros desde el suelo hasta el techo. El olor a cuero y papel viejo la llenó de una emoción que no sentía desde hacía años. Pasó los dedos por los lomos de los libros. Los títulos en español y francés le parecían encantamientos mágicos. Su antigua hambre de palabras despertó con una fuerza abrumadora, pero era un hambre que no podía satisfacer. Todavía no sabía leer. Un día, mientras estaba en el patio, cuidando su rosal, oyó una voz detrás de ella. «Con permiso, señora». Se giró, sorprendida. Era un muchacho, quizás 1 o 2 años mayor que ella. Tenía el pelo oscuro y despeinado, ojos castaños vivos y una sonrisa tímida. Vestía la ropa sencilla de un trabajador del campo. «Soy Mateo», dijo, quitándose el sombrero. «Soy hijo de Ignacio, el capataz. Mi padre me pidió que viniera a arreglar el enrejado de su rosal. Está a punto de ceder». Elena solo asintió, poco acostumbrada a que se le dirigieran de forma tan directa y amistosa. Lo observó mientras trabajaba. Sus manos eran ágiles y seguras. No la trataba con la deferencia fría de los otros criados. Le hablaba de forma natural, mientras martillaba y ataba. «Este rosal es muy antiguo», dijo. «La abuela del señor lo plantó. Dicen que es lo único en la casa que todavía tiene un poco de su alma». Elena se sintió intrigada. «¿Y cómo era ella?», preguntó, su propia voz sonando extraña a sus oídos. Mateo sonrió. «Mi abuelo decía que era una mujer de fuego. Reía a carcajadas, cabalgaba como un hombre y llenó esta casa de música y flores. Muy diferente de cómo es ahora». La conversación fue corta, pero dejó una marca en Elena. Mateo la había visto. No a la señora de Vega, no a la novia niña, sino a ella, a la persona que cuidaba de un rosal. Volvió al día siguiente, para terminar el trabajo. Esta vez, traía algo en la mano. «Esto se cayó del carro de entregas», dijo, extendiéndole una hoja de periódico, sucia y arrugada. «Pensé que quizás... no sé. Las noticias de la ciudad». Elena tomó el periódico. El tacto del papel áspero era familiar y excitante. Miró las letras negras, las fotografías. Su deseo de descifrarlas era casi doloroso. «No sé leer», confesó en voz baja, la vergüenza calentándole el rostro. Mateo no pareció sorprendido ni la juzgó. Solo la miró con una simpatía genuina. «Nadie nace sabiendo», dijo con sencillez. «Yo aprendí con el sacerdote de mi pueblo. No es tan difícil como parece». Una idea audaz, peligrosa y maravillosa comenzó a formarse en la mente de Elena. Su corazón comenzó a latir más rápido. «¿Podrías...?» comenzó, vacilando. «¿Podrías enseñarme?» Mateo miró a su alrededor, a las ventanas silenciosas de la casa grande. El riesgo era enorme. Si los descubrían, lo despedirían. Quizás incluso lo castigarían. Y ella ni siquiera quería imaginar lo que haría don Ramiro. Pero entonces la miró a los ojos, a la súplica desesperada que contenían. Vio a la prisionera detrás de la fachada de señora. «Sí», dijo, después de un momento de silencio. «Sí, puedo». Se encontrarían en el antiguo cobertizo de herramientas, en los confines de la propiedad, donde nadie iba, solo por unos minutos, todos los días, mientras don Ramiro estuviera fuera.
Aquella tarde, mientras el sol se ponía, Elena sintió algo que pensaba que había perdido para siempre: esperanza. Era una llama pequeña y temblorosa, en un lugar muy oscuro, pero era una llama, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía algo por lo que luchar. El periódico arrugado que sostenía en sus manos no era solo papel y tinta, era la llave que podría, un día, abrir la puerta de su jaula. El cobertizo de herramientas olía a tierra húmeda, a aceite y a madera vieja. La luz entraba por rendijas en las paredes, creando franjas doradas en el aire polvoriento. Para Elena, aquel lugar humilde se convirtió en un santuario, su aula secreta. Sus lecciones con Mateo comenzaron de forma sencilla. Él traía trozos de periódicos viejos, etiquetas de sacos de grano, cualquier cosa con palabras impresas. Con un trozo de carbón, escribía las letras en una tabla de madera lisa. «A», decía, dibujando la forma. «De amor» o «de árbol». Elena repetía, su voz un susurro. Su mente, tanto tiempo dormida, lo absorbía todo con una avidez impresionante. Tenía una inteligencia rápida y una memoria fotográfica. Las letras, que antes eran solo garabatos, comenzaron a adquirir sonido y significado. A, B, C. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El miedo a ser descubierta era constante. Cada encuentro era breve, cargado de tensión. Escuchaba atentamente cualquier sonido que pudiera indicar la aproximación de alguien, lista para esconder su material de estudio improvisado. Pero el deseo de aprender superaba el miedo. Mateo era un maestro paciente y amable. Nunca la hacía sentirse ignorante. Al contrario, celebraba cada pequeña victoria con ella. El día en que logró deletrear su propio nombre, Elena, fue un momento de pura alegría. Lo escribió repetidamente en el polvo del suelo, maravillada con el poder de aquellas 5 letras. Era su identidad, reclamada. «¿Qué dice esta palabra?», preguntó un día, señalando un titular en un trozo de periódico. Mateo miró. «Libertad», dijo. «Libertad», le explicó el significado. La capacidad de elegir, de ir y venir, de ser dueño de uno mismo. La palabra resonó en Elena con la fuerza de un trueno. Libertad. Era el concepto más hermoso y más doloroso que había encontrado. Las semanas pasaron, y el regreso de don Ramiro se acercaba. La urgencia de sus lecciones aumentó. Elena comenzó a practicar sola, por la noche, en su habitación, a la luz de una vela. Escribía en trozos de papel de envolver que conseguía guardar, usando un pequeño trozo de carbón que había escondido. Cuando don Ramiro regresó, la casa volvió a su quietud tensa. Su presencia era como una nube oscura que bloqueaba el sol. Elena tuvo que volver a su papel de esposa sombra, silenciosa y sumisa. Pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Sus lecciones secretas no podían continuar con la misma frecuencia. Pero Mateo encontró una forma. De vez en cuando, dejaba un libro antiguo o un periódico doblado cerca del cobertizo, en un escondite que habían acordado. Elena lo recogía cuando iba al patio y lo escondía debajo del colchón. Por la noche, después de que la casa estuviera en silencio, leía. Leía a la luz tenue que entraba por la ventana, o cuando tenía valor, a la luz de una vela robada. Las palabras la transportaban a otros mundos. Leía sobre aventuras en tierras lejanas, sobre historias de amor y de traición, sobre la historia de su propio país. Los libros eran sus ventanas, sus alas. A través de la lectura, su mundo interior se expandió de una forma que don Ramiro nunca podría controlar. Él podía ser el dueño de su cuerpo, de su tiempo, de su nombre. Pero no podía ser el dueño de su mente. Su mente era ahora un territorio libre, un refugio que nadie podía quitarle. Consuelo notó un cambio en ella. Su melancolía parecía haber sido reemplazada por una nueva compostura, una quietud que no era de resignación, sino de fuerza interior. La gobernanta no podía entender el origen de este cambio, y eso parecía irritarla. «Andas con la cabeza en las nubes, niña», le dijo un día, bruscamente, cuando Elena no respondió de inmediato a una orden. Elena solo bajó los ojos y se disculpó, pero por dentro sonrió. Su cabeza no estaba en las nubes, estaba en París, con los mosqueteros, estaba en La Mancha, con Don Quijote, estaba en cualquier lugar, menos allí. Cada sílaba que aprendía era un ladrillo en la construcción de su fortaleza interior. Cada página que pasaba era un paso en un camino de huida que solo ella conocía. Todavía era una prisionera, pero ahora tenía la llave de su propia mente.
y esa era una forma de libertad que nadie podía negarle. Los años continuaron pasando, marcados por las estaciones secas y lluviosas de Oaxaca. Elena se convirtió en una mujer. A los 18 años, su figura ya no era la de una niña. Su rostro había perdido la redondez de la infancia, dando paso a pómulos definidos y a un mentón firme. Su belleza era del tipo sereno y discreto, como la de una flor del desierto que florece contra todo pronóstico. Su vida exterior permanecía inalterada. La rutina, el silencio, la distancia de don Ramiro, pero su mundo interior era rico y vibrante. Se había convertido en una lectora voraz. Devoraba todo lo que Mateo podía conseguirle: poesía, novelas, filosofía, periódicos. Las palabras eran su alimento, su compañía. Con el conocimiento vino una nueva percepción. Comenzó a comprender mejor el mundo que la rodeaba, la dinámica del poder, las injusticias. Leía sobre mujeres en otras partes del mundo que luchaban por el derecho a votar, a estudiar, a trabajar. Esas historias encendían en ella una llama de indignación y de anhelo. Su relación con Mateo evolucionó hacia una amistad profunda y silenciosa, basada en el respeto mutuo y en un secreto compartido. Sus encuentros eran raros y breves, pero significativos. Él era su única conexión con el mundo exterior, la única persona que la veía como realmente era. Su conexión era puramente platónica, un encuentro de mentes y almas que se reconocían en la soledad. Nunca hubo un toque inapropiado, una palabra de amor romántico. Lo que los unía era algo quizás más profundo, la complicidad de dos personas que soñaban con un mundo diferente. Una tarde, ocurrió un incidente que sacudió su calma controlada. Un primo lejano de don Ramiro vino a visitar la hacienda. Era un hombre de ciudad, hablador y arrogante. Durante la cena, bebió demasiado y comenzó a hablar con una franqueza imprudente. Todavía me acuerdo del día en que me contaste que te ibas a casar con la hija de Javier. Primo, le dijo a don Ramiro, con una risa ahogada. Todo el mundo pensó que te habías vuelto loco. 60 años y casándote con una niña, pero tú siempre fuiste un hombre de negocios. Me dijiste que era la forma más barata de tomar posesión de la última parcela de tierra que te faltaba y de silenciar a ese pobre diablo para siempre. Una única transacción y resolviste dos problemas. El tintineo de un tenedor al caer en el plato fue el único sonido en la sala. Era el de Elena. La sangre huyó de su rostro. Siempre había sabido que su matrimonio había sido un negocio, el pago de una deuda. Pero escuchar la verdad dicha de forma tan cruda, tan desprovista de cualquier pretensión de honor o de cuidado, fue como un puñetazo en el estómago. Ella no era solo el pago, era la garantía del silencio, la adquisición final, una transacción, una cosa. Don Ramiro lanzó una mirada gélida a su primo, que se calló de inmediato, dándose cuenta de su error, pero el daño estaba hecho. Elena pidió permiso y se retiró de la mesa, su postura impecablemente derecha, a pesar de sentir que le temblaban las piernas. Fue a su habitación y se apoyó en la puerta, el corazón latiéndole descontroladamente. Caminó hasta su cómoda, donde había un pequeño espejo con un marco de plata. Miró su reflejo, vio su propio rostro, pero por primera vez vio también a la niña de 12 años que había sido vendida. Vio a la joven mujer en que se había convertido, una extraña en su propia vida. Una oleada de ira, una emoción que había reprimido durante años, le subió por la garganta. Era una ira fría y lúcida, ira contra su padre, por su debilidad, ira contra don Ramiro, por su crueldad calculada, e ira contra sí misma, por su pasividad, por su aceptación silenciosa. En un gesto súbito y violento, tomó el espejo y lo arrojó contra el suelo. El sonido del cristal al hacerse añicos fue sorprendentemente alto en el silencio de la casa. Miró los fragmentos esparcidos por el suelo, cada uno reflejando una versión fragmentada de su rostro. Se sentía así, rota, fragmentada, pero al mirar los pedazos surgió otra percepción. Un espejo roto no se puede arreglar, pero sus fragmentos todavía reflejan la luz. Y a veces, un fragmento afilado puede convertirse en un arma. Aquella noche, la resignación de Elena murió. En su lugar, nació una determinación silenciosa. No sabía cómo, ni cuándo, pero sabía que no iba a pasar el resto de su vida como un objeto, una transacción. No era un espejo para reflejar la gloria de don Ramiro, era una persona, y, de alguna manera, encontraría una forma de juntar sus propios pedazos y construir una vida que fuera suya. La paciencia,
que había aprendido a cultivar como una virtud, se transformó en una estrategia. Esperaría y se prepararía. El tiempo, que antes era su enemigo, el marcador de su sentencia, se convirtió en su aliado. Elena aprendió el arte de la observación y la paciencia. Observaba a don Ramiro. Veía cómo los años comenzaban a pesar sobre él. Sus pasos se volvieron más lentos. Su postura antes impecable comenzó a encorvarse ligeramente. A veces, se olvidaba de nombres o de acontecimientos recientes. Su mano temblaba al sostener la taza de café. Su autoridad, sin embargo, permanecía intacta, mantenida por la costumbre y el miedo que había inspirado durante décadas. Consuelo y los otros criados continuaban sirviéndolo con la misma eficiencia, pero Elena veía en sus ojos un nuevo cálculo. Ellos también estaban observando, esperando. La ira que había sentido la noche en que rompió el espejo se enfrió, transformándose en una resolución fría. Su rebelión no sería de gritos ni de enfrentamientos. Sería silenciosa, interna, una preparación para un futuro que ella misma moldearía. Continuó leyendo, pero sus intereses cambiaron. Buscaba libros sobre gestión, sobre agricultura, sobre leyes. Quería comprender el funcionamiento de la hacienda, el imperio que don Ramiro había construido. Quería entender el mundo que la aprisionaba, para un día poder desmantelarlo, o al menos, escapar de él. Le pedía a Mateo que le trajera periódicos de la ciudad, no solo por las historias, sino por los anuncios, por los precios de las cosechas, por las noticias políticas. Estaba construyendo un mapa del mundo más allá de los muros de la hacienda. Don Ramiro, absorto en su propio declive, no se daba cuenta de la transformación de la joven mujer que compartía su casa. Para él, ella seguía siendo la misma niña silenciosa y obediente. Su indiferencia era su mayor disfraz. Él veía lo que quería ver, y Elena se aseguraba de que lo que él veía era inofensivo. Hubo un cambio sutil en la dinámica del poder, tan gradual que era casi imperceptible. Él comenzó a depender de ella para pequeñas cosas. «Elena, léeme esta carta. Mis ojos están cansados», le pedía, entregándole una misiva de negocios. Al principio, ella fingía vacilar, como si estuviera deletreando las palabras con dificultad, pero luego leía con una claridad y una comprensión que lo sorprendían. «¿Dónde aprendiste a leer tan bien?», le preguntó un día con una pizca de desconfianza. «Observando y escuchando, señor. Con el tiempo, las letras comenzaron a tener sentido», respondió ella, con una humildad calculada. Él aceptó la explicación. La idea de que ella pudiera haber tenido la iniciativa y la inteligencia para aprender sola era algo que su mente arrogante no podía concebir. Ella se convirtió en su lectora. En sus ojos. Le leía los contratos, los informes de la cosecha, las noticias del periódico. Y al hacerlo, aprendía. Absorbía cada detalle, archivando la información en su mente. Comenzó a comprender las finanzas de la hacienda, las deudas, las inversiones, los puntos fuertes y débiles de su imperio. Consuelo observaba esta nueva proximidad con una desconfianza mal disimulada. La gobernanta veía cómo su propia influencia disminuía a medida que la de Elena, inadvertidamente, aumentaba. Su hostilidad se hizo más evidente, manifestándose en críticas más ácidas y tareas más exigentes. «No pienses que por leerle las cartas al señor te has convertido en la dueña de esto», le siseó un día, cuando estaban solas. «Tú sigues siendo quien siempre fuiste, una forastera». «Sé exactamente quién soy, Consuelo», respondió Elena, su voz tranquila, pero con un nuevo filo de acero. La gobernanta retrocedió, sorprendida por la inesperada firmeza. Por primera vez, quizás, vio en Elena no a una víctima, sino a una adversaria. Elena no tenía interés en luchar por el poder dentro de la hacienda. Su objetivo no era ocupar el lugar de Consuelo o de don Ramiro. Su objetivo era la libertad, y el conocimiento que estaba adquiriendo era su herramienta más valiosa. Estaba aprendiendo las reglas del juego, no para jugar, sino para saber cómo y cuándo abandonarlo. La paciencia era su mayor virtud, y esperaría el tiempo que fuera necesario. El tiempo, que le había robado la juventud, ahora le estaba devolviendo lentamente el poder. Una tarde de otoño, cuando las hojas de los árboles del patio comenzaban a caer, un visitante inesperado llegó a la hacienda. Un criado anunció que un hombre llamado Javier pedía ver a la señora. El nombre golpeó a Elena como una piedra. Javier, su padre,
Hacía casi 10 años que no lo veía. Su madre había muerto hacía unos años, una noticia que le había llegado a través de una carta fría y formal, y desde entonces, el contacto con su antigua vida se había cortado por completo. Sintió un torbellino de emociones, ira, dolor y una pizca de curiosidad reacia. Mandó que lo trajeran al pequeño salón de visitas. El hombre que entró no era el padre que ella recordaba. El Javier de su memoria era un hombre encorvado por la preocupación, pero todavía fuerte. Este era un viejo, frágil y gastado, con el pelo completamente blanco y la piel del rostro arrugada como una hoja seca. Su ropa estaba gastada y remendada. Se detuvo en la puerta, parpadeando en la penumbra de la sala, como si no creyera lo que veía. Miró a Elena, a la mujer adulta, vestida con sencillez, pero con una dignidad innegable, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena, su voz era un susurro ronco. Ella no respondió, solo lo observó, su rostro una máscara impasible que ocultaba la tormenta en su interior. Él dio un paso vacilante hacia la sala. Tú, eres una mujer, tan parecida a tu madre. La mención de su madre abrió una herida. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz más fría de lo que pretendía. Su frialdad pareció golpearlo físicamente. Se encogió. Yo vine para... Necesitaba verte, pedirte perdón. ¿Perdón? Elena soltó una risa corta y sin alegría. Es un poco tarde para eso, ¿no crees? Lo sé, dijo, su voz quebrándose. No hay un día que pase en que no piense en lo que hice. Fui un cobarde, Elena, un hombre débil. Pensé que te estaba dando un futuro, pero solo me estaba salvando a mí mismo. Tu madre nunca me perdonó. Murió con esa tristeza en el corazón. Sus palabras, su dolor visible, comenzaron a erosionar la muralla de hielo que Elena había construido alrededor de su corazón. Lo había visto como su verdugo durante tantos años, pero ahora solo veía a un hombre viejo y arrepentido, consumido por una culpa que lo había envejecido prematuramente. ¿De qué sirve tu arrepentimiento ahora?, dijo, su voz suavizándose ligeramente. No puedes devolverme mis 12 años. No puedes borrar lo que se hizo. Lo sé. Oh Dios, lo sé. Sollozó, cubriéndose el rostro con las manos temblorosas. No pido que olvides, solo que sepas que lo lamento, con toda mi alma. Se quedaron en silencio durante un largo rato. Elena luchaba contra sus propias emociones. El perdón parecía imposible, pero el odio, se dio cuenta, era un veneno que había estado bebiendo durante demasiado tiempo. Odiar a aquel hombre frágil frente a ella no le traía alivio, solo la mantenía encadenada al pasado. Suspiró, un sonido de cansancio profundo. Te he oído, dijo, finalmente. No eran las palabras de perdón que él buscaba, pero eran las únicas que podía ofrecer. Eran un reconocimiento, un punto final. Mandó que le trajeran comida y agua. Comió como un hombre hambriento, con una avidez que revelaba su pobreza. Antes de que se fuera, Elena fue a sus aposentos y regresó con una pequeña bolsa de monedas. Toma esto, dijo extendiéndosela. Para tu viaje. Él miró el dinero, y luego a ella, con los ojos llenos de vergüenza. No puedo, no es un regalo, dijo ella con firmeza. Es el fin de la deuda, de todas las deudas. Ahora vete. Él tomó la bolsa, sus manos temblando tanto, que las monedas tintinearon. Murmuró un agradecimiento y salió sin mirar atrás. Elena se quedó junto a la ventana, observándolo alejarse por la larga alameda, una figura pequeña y encorvada que desaparecía en la distancia. No sintió triunfo, no sintió paz, sintió solo un vacío profundo y melancólico. El fantasma de su pasado había venido y se había ido. El encuentro no la había curado, pero le había permitido cerrar una puerta. Y al cerrar esa puerta, sintió que podía, finalmente, empezar a mirar la que tenía delante. El declive de don Ramiro se aceleró. El hombre que había gobernado la región con mano de hierro se volvió cada vez más dependiente. Primero, fue un bastón para ayudarlo a caminar. Luego, necesitó un brazo en el que apoyarse. Su mente, antes tan aguda, comenzó a vacilar, perdiéndose en recuerdos de un pasado lejano, a veces confundiendo a Elena con su propia madre o una hermana fallecida hace mucho tiempo. Su vulnerabilidad alteró la dinámica de la casa de una manera fundamental. El miedo que inspiraba se transformó en algo más complejo, una mezcla de lástima, impaciencia y, por parte de Consuelo, un resentimiento creciente por su propia servidumbre a un amo debilitado. Fue Elena, para sorpresa de todos,
quien asumió el papel de su principal cuidadora. No fue una decisión consciente, sino una evolución natural. Los otros criados lo trataban con una eficiencia fría, realizando sus tareas y retirándose. Consuelo, en particular, mostraba una impaciencia mal disimulada con su senilidad, corrigiéndolo bruscamente o ignorando sus murmullos confusos. Elena, por otro lado, lo trataba con una paciencia neutral y desapasionada. Se aseguraba de que comiera, de que tomara sus remedios de hierbas. Le leía, ya no los contratos, sino los poemas que le gustaban en su juventud, su voz tranquila pareciendo calmarlo. Su motivación no era el amor ni la compasión, al menos no en el sentido tradicional. Era algo más complejo. En parte, era un sentido del deber, la conclusión de su papel en aquella casa. Pero también había otra capa. Cuidar al hombre que había destruido su vida, verlo tan frágil y dependiente, era una forma extraña y silenciosa de victoria. No buscaba venganza. La venganza le parecía una emoción mezquina e inútil. Lo que sentía era una sensación de ironía cósmica. El poder había cambiado de manos, no a través de una lucha, sino a través del paso inexorable del tiempo. Él, que la había tratado como un objeto, ahora dependía completamente de ella. Ella, la prisionera, se había convertido en su guardiana. «Isabel, tráeme mi chaqueta de caza», decía a veces, confundiéndola con su primera esposa. «No soy Isabel, soy Elena», lo corregía con suavidad. «Y ya no vas a cazar, Ramiro. Hace frío afuera». El uso de su primer nombre, sin el don, era algo que nunca se habría atrevido a hacer antes, pero ahora parecía natural. Eran solo dos personas en una habitación, uno desvaneciéndose, la otra esperando. Mateo observaba esta nueva dinámica a distancia. Un día, la encontró en el patio y no pudo contener su perplejidad. «No entiendo cómo puedes», dijo, «después de todo lo que te hizo». Elena miró su rosal, ahora floreciendo vibrantemente bajo sus cuidados. «No lo hago por él, Mateo. Lo hago por mí». Él no lo entendió del todo, pero vio la fuerza y la claridad en sus ojos. La niña asustada a la que había enseñado a leer había desaparecido hacía mucho tiempo. En su lugar, había una mujer de una resiliencia extraordinaria, que había encontrado una forma de ejercer su poder en las circunstancias más limitadas. «Cuando esto termine», comenzó Mateo. «¿Qué vas a hacer?» «Me iré», dijo, sin dudarlo. «Encontraré un lugar donde el nombre Vega no signifique nada. Un lugar donde pueda ser solo Elena». Su plan era simple y claro en su mente. No quería la hacienda, no quería el dinero. Aquel lugar era su prisión, y no tenía ningún deseo de convertirse en su nueva carcelera. Quería solo lo suficiente para empezar de nuevo. En algún lugar lejano, anónimo, cuidar a don Ramiro se convirtió en su último acto en aquella casa. Era la forma de cerrar el círculo, de cumplir su contrato no escrito. «Hasta que la muerte os separe». La frase, que había sonado como una maldición el día de su boda, era ahora una promesa de liberación inminente. No apresuraría el final, ni lo lamentaría. Solo esperaría con la misma paciencia con la que había esperado durante 28 años. Su libertad estaba en el horizonte, y casi podía saborearla. A medida que la salud de don Ramiro se deterioraba, un nuevo tipo de tensión se instaló en la hacienda. La cuestión de la herencia flotaba en el aire como una niebla invisible. Parientes lejanos, que no lo visitaban desde hacía años, comenzaron a aparecer, trayendo regalos y palabras de preocupación falsas. Eran como buitres sobrevolando, esperando. Elena los observaba con un desinterés clínico. La veían como un obstáculo, la joven esposa que, por ley, tenía derecho a una parte significativa de la fortuna. Intentaban halagarla, llamándola querida sobrina, o ignorarla por completo, tratándola como parte del mobiliario. Ella no les prestaba atención. Su juego de codicia no era el suyo. Una tarde, el abogado de don Ramiro, un hombre mayor y formal de la ciudad, llegó para una visita. Pidió hablar con Elena a solas. «Señora Vega», comenzó, cortésmente. «Como sabe, la salud de don Ramiro es precaria. Hace algunos años hizo cambios en su testamento. Insistió en que le informara de su contenido». Elena escuchó en silencio. «Le deja esta hacienda y una porción sustancial de sus tierras e inversiones», continuó el abogado, observando su reacción. «En esencia, la señora será una de las mujeres más ricas de este estado». La noticia no le trajo ninguna alegría. Al contrario, sintió un peso en el estómago. La hacienda,
su prisión. La idea de quedarse encadenada a aquel lugar, incluso como su dueña, era sofocante. ¿Por qué?, preguntó, su voz tranquila. El abogado pareció sorprendido por la pregunta. ¿Cómo que por qué? La señora es su esposa. Nunca me trató como a una esposa, dijo Elena, con una franqueza que sorprendió al hombre. Fui una pieza de su colección. ¿Por qué me dejaría todo esto? El abogado vaciló, ajustándose las gafas. Don Ramiro era un hombre complejo. En sus últimos años lúcidos, él me mencionó que la señora era la única persona en la que podía confiar. Dijo que sus parientes destruirían todo lo que él había construido. Dijo que la señora, con su silencio y su fuerza, era la única que tenía el carácter para preservar su legado. Un legado. Eso era. Incluso al borde de la muerte, todavía estaba tratando de controlarla, de imponerle su nombre, su historia, su sombra. No le estaba dando un regalo, le estaba dando una carga, una cadena de oro para reemplazarla de hierro. Gracias por informarme, señor, dijo, levantándose, señalando el fin de la conversación. El abogado se fue, claramente perplejo por su falta de reacción. Aquella noche, Elena no pudo dormir. Caminó hasta la ventana de su habitación y miró la luna. La riqueza, el poder, eran cosas que el mundo valoraba, pero para ella no significaban nada. Lo que quería era simple: una pequeña casa, un jardín, el derecho a elegir su propio camino, la libertad de leer los libros que quisiera, de hablar con quien quisiera, de ser simplemente ella misma. La herencia era una trampa, más sutil, pero tan peligrosa como el propio matrimonio. Si la aceptaba, se convertiría en la próxima Don Ramiro, la guardiana de su imperio, para siempre ligada a su nombre y a su memoria. Sus parientes lucharían con ella. Su vida se convertiría en un campo de batalla legal. Tomó una decisión. No quería su legado. Quería su propia vida. Al día siguiente, buscó a Mateo. Se encontraron en su lugar habitual, el cobertizo de herramientas, ahora raramente usado. «Mateo, necesito tu ayuda», dijo. «Necesito saber el valor de un pedazo de tierra. Un pedazo pequeño, lejos de aquí, quizás cerca de la ciudad, en Puebla, lo suficiente para construir una casa y tener un pequeño ingreso». Mateo la miró, comprendiendo. «¿Hablas en serio sobre irte? Incluso con todo, especialmente por todo», respondió ella. «Esto no es mío, nunca lo fue, es de él, y no quiero nada que sea de él», le explicó su plan. Después de la muerte de don Ramiro, ella, como heredera, tendría el poder de vender los bienes. Vendería una pequeña parte, solo lo suficiente para financiar su nueva vida. Dejaría el resto para que los parientes codiciosos se pelearan por él. Podían tener el dinero, las tierras, el nombre. Ella se quedaría con lo único que realmente importaba, su libertad. «Es un plan peligroso», dijo Mateo. «No te dejarán ir fácilmente». «Lo sé», dijo Elena, «pero he pasado toda mi vida aprendiendo a ser invisible y a esperar. Haré lo que sea necesario». La conversación solidificó su determinación. La herencia no era su destino, era su último obstáculo, y ya estaba planeando cómo superarlo. Los últimos meses de la vida de don Ramiro transcurrieron en un estado crepuscular, entre la conciencia y el olvido. Elena era su presencia constante, la figura tranquila que se movía por la penumbra de su habitación. Se había mudado a una habitación contigua para poder oírlo durante la noche. Su rutina era la de una enfermera. Lo alimentaba, lo limpiaba, le leía. Sus acciones eran desprovistas de emoción, pero llenas de una eficiencia metódica. Para un observador externo, podría parecer devoción, pero Elena sabía que era su camino hacia la libertad. Cada día que pasaba era un día menos en su sentencia. En una rara tarde de lucidez, él abrió los ojos y la enfocó con una claridad sorprendente. «Elena», dijo, su voz débil, pero firme. «Estoy aquí», respondió ella acercándose. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué te quedas?». La pregunta la tomó por sorpresa. «Soy su esposa», respondió, la respuesta automática, la excusa que había usado durante años. Él hizo un sonido que podría haber sido una risa, pero que salió como un ahogo. «Nunca lo fuiste. Lo sé. Fuiste un contrato, un fantasma en esta casa». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «Y sin embargo, te quedas. Los otros, los de mi sangre, vienen como cuervos, esperando picotearme los huesos. Tú te quedas». Elena no supo qué responder. La verdad era demasiado compleja y demasiado cruel para decírsela a un moribundo.
Quizás sea porque eres más fuerte que todos ellos, continuó, más para sí mismo que para ella. Lo vi, te vi leer mis libros a escondidas. Pensé que eras solo una campesina bonita. Estaba equivocado. Había fuego en ti. Yo solo intenté apagarlo con silencio. Su reconocimiento, viniendo tan tarde, fue un shock. Lo había visto, lo había sabido, y no había hecho nada. Su crueldad no había sido solo de indiferencia, sino también de intención. Había visto su sed de conocimiento y había decidido negársela. Una oleada de ira antigua y fría la recorrió, pero al mirar al hombre frágil en la cama, la ira se disipó, dejando solo un cansancio profundo. ¿De qué servía la ira ahora? Deberías haberme dejado ir, dijo, su voz un susurro. No podía, respondió. Sería admitir un error, y nunca he admitido un error en mi vida. Su orgullo, la causa de todo. El orgullo que lo había llevado a comprar una novia niña para saldar una deuda. El orgullo que le había impedido verla como un ser humano. El orgullo que ahora, en su lecho de muerte, lo llevaba a esta confesión tardía e inútil. Cerró los ojos, agotado por el esfuerzo. La lucidez pasó, y comenzó a murmurar nombres y lugares de su pasado. Elena se alejó de la cama y fue hacia la ventana. Su confesión no había cambiado nada, pero lo había confirmado todo. No era un monstruo ignorante, era un hombre que había elegido conscientemente robarle la vida para satisfacer su propio ego. Esta constatación no la amargó. Al contrario, la fortaleció, la liberó de la última duda que pudiera haber tenido, de la última chispa de lástima que pudiera haber sentido. No le debía nada, ni compasión, ni perdón, ni la preservación de su precioso legado. Su deber hacia él era puramente mecánico, cuidar de su cuerpo en declive hasta que su vida se extinguiera. Su verdadero deber era hacia la niña de 12 años que él había intentado borrar. A ella le debía la libertad, y cumpliría esa deuda. La línea que lo ataba a la vida se estaba volviendo más delgada cada día, y Elena esperaba, no con ansia, sino con la tranquila certeza de que su propia vida estaba a punto de comenzar. Y entonces llegó el día que recreó la escena de apertura de su historia, pero que ahora estaba imbuido de todo el peso de los años que lo precedieron. La tarde calurosa de 1978. La habitación densa, el olor a vejez. Elena estaba enfriándole la frente a don Ramiro con un paño húmedo cuando sus ojos se abrieron. La niebla de la senilidad pareció disiparse por un momento final y terrible. La miró, y en sus ojos turbios vio un atisbo de pánico, el terror primordial del fin. Su mano esquelética se aferró a la de ella, y su cuerpo, que había estado casi inerte durante días, fue sacudido por un temblor. Intentó hablar, pero sus labios solo se movieron sin sonido. Estaba luchando, aferrándose a los últimos hilos de vida con la misma tenacidad con la que se había aferrado al poder y a la riqueza. Elena no retrocedió, se mantuvo firme, su presencia tranquila e inquebrantable en medio de su tormenta final. Lo miró a los ojos, no con odio, no con triunfo, sino con una profunda neutralidad. Era una testigo, la testigo del fin de una era, del fin de su prisión. Murmuró su nombre, Elena, y luego la palabra que la había definido y disminuido durante tanto tiempo. Niña, mi niña. La palabra flotó en el aire estancado entre ellos. No era un término de cariño, era su último intento de ponerla en su lugar, de reducirla a la niña que había comprado. Pero la palabra ya no tenía poder sobre ella. No respondió, solo continuó sosteniendo su mano, sintiendo el pulso debilitarse bajo su piel. Su agarre se volvió sorprendentemente fuerte. Un último espasmo de fuerza. Su boca se abrió, y un sonido, un gemido largo y tembloroso se le escapó. Y después, como una vela repentinamente apagada, la luz en sus ojos se extinguió, la tensión en su cuerpo desapareció, su cabeza se inclinó hacia un lado, el agarre en su mano se relajó. El silencio que siguió fue el más profundo que Elena había conocido. Era un silencio que no era vacío, sino lleno del fin de 28 años de espera, lleno del comienzo de todo lo demás. Permaneció inmóvil durante un largo momento, el tiempo estirándose. El sol poniente proyectaba largas sombras por la habitación. El mundo exterior continuaba su curso, indiferente. Con un gesto lento y deliberado, soltó su mano y la posó suavemente sobre su pecho. Se levantó, sus articulaciones crujiendo ligeramente. Caminó hacia la ventana
y abrió las persianas, dejando que la luz dorada de la tarde inundara la habitación, bañando el lecho de muerte en una luz cálida e irreal. Respiró hondo. El aire olía a tierra, a flores y a libertad. No había lágrimas, no había tristeza, solo un alivio inmenso, tan vasto y abrumador que casi la dejó mareada. Era como si un peso que había cargado durante toda su vida le hubiera sido repentinamente quitado de los hombros. Se dio la vuelta y miró por última vez al hombre en la cama. Ya no era don Ramiro, el cacique, su amo, su marido. Era solo un cuerpo, una envoltura vacía, su sombra, que se había proyectado sobre ella durante tanto tiempo. Finalmente había desaparecido. Elena salió de la habitación, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Caminó por el pasillo, sus pasos firmes y seguros sobre el suelo de piedra. Tenía que encontrar a Consuelo, tenía que dar la noticia. Había cosas que hacer, arreglos que hacer, pero por primera vez, las tareas que se avecinaban no eran órdenes que seguir, eran decisiones que tomar, por ella. La noticia de la muerte de don Ramiro se extendió por la hacienda y la región como un viento repentino. La reacción inicial fue de conmoción, seguida por una corriente subterránea de incertidumbre. El pilar que había sostenido el orden de su mundo durante tanto tiempo había caído. Elena anunció la muerte a Consuelo con una calma que desarmó a la gobernanta. No hubo histeria, ni lágrimas, solo una declaración factual. «El señor ha fallecido», dijo. Consuelo la miró, sus ojos escrutadores buscando una grieta en su compostura. Al no encontrar ninguna, solo asintió, una mezcla de respeto reacio y desconfianza cruzando su rostro severo. En los días que siguieron, Elena asumió el control con una autoridad silenciosa que sorprendió a todos. No dio órdenes a gritos, ni hizo exhibiciones de poder. Simplemente tomó las decisiones necesarias con una eficiencia tranquila. Organizó el funeral, recibió las condolencias de las figuras importantes de la región, lidió con los criados. Los parientes de don Ramiro descendieron sobre la hacienda como una plaga. Esperaban encontrar a una viuda joven, asustada y manipulable. Encontraron a una mujer tranquila, educada e impenetrable. Escuchaba sus sugerencias y sus exigencias veladas, con una sonrisa educada, y no se comprometía a nada. El funeral fue un gran evento. Políticos, terratenientes, toda la élite de la región vino a rendir su último homenaje. Elena desempeñó su papel de viuda afligida a la perfección. Vestida de negro, el rostro cubierto por un velo, era una figura de dignidad y misterio. Nadie podía leer sus pensamientos. Después del funeral, vino la lectura del testamento. La sala estaba llena de parientes expectantes. Cuando el abogado leyó la cláusula que dejaba la mayor parte de la fortuna, incluida la hacienda, a Elena, un murmullo de indignación recorrió la sala. «Esto es un absurdo. No estaba en su sano juicio», gritó un sobrino. «Vamos a impugnar esto. Ella lo manipuló», dijo otro. Elena permaneció en silencio, dejando que la tormenta se agitara a su alrededor. Cuando finalmente se levantaron para dirigirse a ella, con amenazas y acusaciones, habló, su voz baja pero clara, cortando el ruido. «No quiero la hacienda», dijo. Un silencio de asombro cayó sobre la sala. «No quiero la mayor parte de esta herencia», continuó. «Fue su vida, no la mía. Sin embargo, la ley es la ley, y en este momento, yo soy la dueña de todo esto». Los miró a cada uno de ellos, su mirada firme y directa. «Me quedaré con lo que me corresponde por ley como su viuda, lo suficiente para garantizar mi futuro. El resto, pueden dividirlo entre ustedes, pero eso se hará en mis términos y en mi tiempo. Cualquier intento de intimidarme o de impugnar el testamento resultará en su aplicación al pie de la letra, y no recibirán nada». Fue un golpe maestro. Les había dado lo que querían, pero había mantenido el control. Los había convertido de adversarios en suplicantes ansiosos. En los días siguientes, actuó rápidamente, con la ayuda de Mateo, que se convirtió en su consejero de confianza. Identificó una pequeña propiedad en Puebla, una tierra fértil con una casa modesta. Con el abogado, organizó su venta y la transferencia de una cantidad de dinero a una cuenta a su nombre. Era una fracción de la herencia, pero para ella era una fortuna. Consuelo observaba todo con una admiración que nunca admitiría. La niña que había despreciado se había convertido en una mujer de una astucia y fuerza notables. En una de las últimas noches de Elena en la hacienda, la gobernanta llamó a su puerta. «Señora», dijo, la palabra ahora dicha con un respeto genuino. «Yo
He servido a esta casa toda mi vida. Serví a su padre y lo serví a él. Y ahora la he servido a usted. Estaba equivocada con respecto a usted. Hizo lo que creía que tenía que hacer para sobrevivir, Consuelo. Igual que yo, respondió Elena. ¿Qué será de nosotros? ¿De los criados? Preguntó la gobernanta, su vulnerabilidad mostrándose por primera vez. He garantizado que sus salarios y puestos estarán seguros en la transición, dijo Elena. Ustedes no son parte de mi lucha. La gobernanta asintió, un brillo de gratitud en sus ojos. Que Dios la acompañe, Elena de Vega. Solo Elena. La corrigió, con una pequeña sonrisa. De ahora en adelante, solo Elena. El día de la partida de Elena llegó en una mañana clara y fresca. Su equipaje era escaso. Algunos vestidos, sus libros más preciados y el pequeño amuleto de madera que su madre le había dado hacía tanto tiempo. No quería llevarse nada que le recordara su vida en la hacienda. Vestida con un sencillo vestido de viaje, caminó por la casa una última vez. Los pasillos silenciosos, los retratos austeros, la habitación donde había pasado 28 años de su vida. No sentía nostalgia, solo la extraña sensación de despedirse de una prisión familiar. Era como un prisionero liberado que mira las paredes de su celda una última vez antes de salir al sol. En el patio, su rosal estaba en plena floración, sus flores de un rojo vivo contrastando con las paredes grises. Tocó un pétalo, un adiós silencioso a lo único en aquella casa que le había traído belleza y consuelo. Los criados estaban reunidos en la entrada para despedirse. Había un respeto genuino en sus rostros. Ella había garantizado su futuro. Un acto de bondad que no esperaban y nunca olvidarían. Se despidió de cada uno de ellos, con un asentimiento de cabeza y una palabra de agradecimiento. Mateo la esperaba junto a una pequeña carreta que la llevaría a la ciudad, donde tomaría el transporte a Puebla. Él la acompañaría en la primera parte del viaje. ¿Estás lista?, preguntó, su sonrisa cálida y genuina. Más que lista, respondió ella. Mientras la carreta se alejaba por la alameda, no miró hacia atrás. No quería que su última imagen de aquel lugar fuera la de la casa que la había aprisionado. Quería mirar hacia adelante, hacia el camino que se abría ante ella, hacia el horizonte desconocido. El viaje con Mateo fue tranquilo. Hablaron poco, pero el silencio entre ellos era cómodo, lleno de todo lo que no necesitaba ser dicho. Él había sido su maestro, su cómplice, su único amigo. Su bondad había sido la rendija de luz en su larga noche. Cuando llegaron a la ciudad, él la ayudó con su equipaje. Llegó el momento de la despedida. «Te echaré de menos, Elena», dijo, su voz sincera, «y yo a ti, Mateo. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Me diste palabras cuando solo tenía silencio. Me diste el mundo». «Tú encontraste el mundo sola», respondió. «Yo solo te mostré la puerta». Por un momento, se quedaron allí, sin saber qué más decir. No había lugar para promesas de volver a verse o de escribirse. Ambos sabían que era un adiós definitivo. Ella estaba comenzando una nueva vida, y él pertenecía al mundo que ella estaba dejando atrás. Extendió la mano. Él la tomó, no como un criado tomaría la mano de su señora, sino como un amigo toma la mano de otro. «Sé feliz, Elena», dijo. «Sé libre, Mateo», respondió ella. Le soltó la mano y se alejó. Elena lo observó hasta que dobló una esquina. Luego, respiró hondo, enderezó los hombros y caminó hacia la estación, hacia su nueva vida. La mujer que había dejado la hacienda de la sombra ya no era Elena de Vega, era solo Elena, y eso era todo lo que siempre había querido ser. La llegada a Puebla fue un asalto a los sentidos. Después de décadas de silencio y monotonía, el ruido y el ajetreo de la ciudad eran a la vez abrumadores y estimulantes. El sonido de las bocinas de los coches, las voces de los vendedores ambulantes, el olor a comida friéndose en los puestos, los colores vibrantes de los edificios coloniales y los azulejos de Talavera. Todo era nuevo, vivo, palpitante. Elena, acostumbrada a moverse en las sombras, se sintió expuesta y anónima al mismo tiempo. Nadie la conocía allí, nadie sabía su nombre, su historia. Era una extraña entre la multitud, y ese anonimato era la forma más pura de libertad que había experimentado. La propiedad que había comprado estaba en las afueras de la ciudad, un pequeño terreno, con una casa sencilla de adobe, encalada de blanco, con una puerta y ventanas azules. Había un pequeño huerto con naranjos y un pedazo de tierra fértil, perfecto para un jardín. Cuando entró en la casa por primera vez, sonrió.
Era pequeña, quizás del tamaño del antiguo comedor de la hacienda, pero era suya. El aire olía a limpio y a pintura fresca. La luz del sol entraba por las ventanas, sin rejas que la bloquearan. Los primeros meses fueron de adaptación y descubrimiento. Aprendió a moverse por la ciudad, a comprar en el mercado, a hablar con los vecinos. Aprendió a cuidar de su propia casa, a cocinar para sí misma, a gestionar su propio tiempo. Cada pequeña tarea, cada decisión, era un acto de autoafirmación. Plantó un jardín. Con sus propias manos, cavó la tierra, plantó semillas de verduras, hierbas y flores. Cuidó el jardín con la misma dedicación con la que había cuidado su rosal, pero esta vez, los frutos de su trabajo eran para ella. Ver los primeros brotes asomar de la tierra la llenó de una alegría sencilla y profunda. Compró libros, muchos libros. Las librerías de la ciudad se convirtieron en su refugio. Compró poesía, historia, novelas de todo el mundo. Su pequeña casa se llenó de palabras y de mundos. Sus noches las pasaba leyendo, no a escondidas, a la luz de una vela, sino abiertamente, en una silla cómoda, con una taza de té a su lado. Pero, a pesar de la paz y la libertad, sentía que algo faltaba. Había escapado de su prisión. Pero, ¿cuál era ahora su propósito? Su vida había estado definida por la supervivencia y la espera. Ahora que la espera había terminado, necesitaba encontrar un nuevo significado. La respuesta le llegó de forma inesperada. Un día, en el mercado, vio a una joven madre tratando de descifrar una etiqueta, el ceño fruncido por la frustración. Elena se acercó y con amabilidad le leyó la etiqueta. La gratitud en el rostro de la mujer fue inmensa. «Ojalá supiera leer como la señora», dijo la joven. «La vida sería mucho más fácil». En ese momento, Elena supo lo que tenía que hacer. Había recibido un regalo, el regalo de las palabras, dado por Mateo. Ahora, era su turno de pasarlo adelante. Elena comenzó de forma modesta. Puso un pequeño aviso en la tienda local, ofreciéndose a enseñar a leer y escribir, gratis, a cualquier mujer que quisiera aprender. Al principio, solo aparecieron 2 mujeres, tímidas y desconfiadas. Eran vecinas suyas, trabajadoras del campo, cuyas manos eran callosas y cuyos rostros estaban marcados por el sol y la vida dura. Su primera clase fue bajo la sombra de un naranjo en su patio. Elena no era una maestra formal. No tenía pizarra ni manuales. Usaba periódicos viejos, etiquetas de productos, y escribía con un palo en la tierra blanda. Pero tenía algo más importante: paciencia y empatía. Recordaba su propia hambre de aprender, su propia frustración y su miedo. Les enseñaba las letras, los sonidos, las sílabas. Celebraba cada pequeño logro, cada palabra descifrada. La noticia se extendió. La semana siguiente, aparecieron 5 mujeres más. Luego, 10. Pronto, su patio estaba lleno de mujeres de todas las edades, jóvenes madres con sus bebés, mujeres de mediana edad, e incluso algunas abuelas que habían pasado toda la vida creyendo que era demasiado tarde para aprender. Su pequeña escuela bajo el naranjo se convirtió en un punto de encuentro, un refugio. Las mujeres no venían solo para aprender a leer, venían para compartir sus historias, sus problemas, sus esperanzas. Venían a un lugar donde no eran juzgadas, donde sus voces eran escuchadas. Elena las escuchaba. Escuchó historias de maridos abusivos, de pobreza, de sueños perdidos, y compartió un poco de su propia historia, no los detalles oscuros, sino su viaje para encontrar poder y libertad a través de las palabras. Vio la transformación en sus alumnas, vio la confianza crecer en sus ojos cuando lograban leer una receta, una carta de un hijo lejano, el nombre de una calle. Las vio comenzar a cuestionar, a soñar, a exigir más de la vida. La alfabetización no era solo leer palabras, era leer el mundo. Un día, una de sus alumnas mayores, una mujer llamada Rosa, logró leer una página entera de un libro por primera vez. Lágrimas de alegría corrían por su rostro arrugado. «Durante 70 años, el mundo estuvo en silencio para mí, Elena», dijo. «Tú le diste una voz». Las palabras de Rosa conmovieron profundamente a Elena. Se dio cuenta de que había encontrado su propósito. Su dolor, su larga y silenciosa prueba, no había sido en vano. La había transformado en la mujer que era, la mujer que ahora podía usar su experiencia para encender la luz en otros. No estaba construyendo un legado de tierras y dinero, como don Ramiro. Estaba construyendo un legado de conocimiento,
de empoderamiento, de esperanza, un legado que no estaba grabado en piedra, sino en los corazones y las mentes de las mujeres a las que enseñaba. Debajo de su naranjo, en su pequeño pedazo de tierra en Puebla, la niña que se había casado a la fuerza y había aprendido a leer a escondidas, se había convertido en una maestra, una líder, una fuente de inspiración. Había transformado su dolor en poder, no solo para sí misma, sino para todas las mujeres a las que tocaba. Los años en Puebla pasaron como las estaciones en el jardín de Elena, cada uno con su propia belleza y crecimiento. Su pequeña escuela floreció. Con el tiempo, con la ayuda de la comunidad que había construido, logró construir una pequeña aula junto a su casa, para que pudieran continuar las lecciones durante la temporada de lluvias. Nunca más se casó. Nunca sintió la necesidad. Su vida era plena. Tenía a sus alumnas, que se convirtieron en su familia. Tenía sus libros, su jardín, su paz. La soledad que la había atormentado en la hacienda había sido reemplazada por una soledad rica y gratificante. A veces, por la noche, sentada en su porche mirando las estrellas, pensaba en su pasado. Los recuerdos ya no tenían el poder de herirla. Eran como cicatrices antiguas, recordatorios de una batalla librada y ganada. Pensaba en su padre, y sentía una especie de paz triste. Pensaba en Mateo, y sonreía, agradecida por su amistad que había sido su salvación. Pensaba en don Ramiro, y no sentía nada. Él era solo un fantasma de una vida que ya no era la suya. Un día, una joven llegó a su puerta. Era inteligente, de ojos vivos, y venía de un pueblo lejano. Había oído hablar de la escuela de la señora Elena, y había caminado durante 2 días para llegar allí. Su nombre era Sofía. El nombre resonó en Elena. Acogió a la muchacha, le dio comida y un lugar donde dormir. Sofía aprendió a leer con una rapidez impresionante, absorbiendo conocimiento como una planta seca absorbe el agua. Se convirtió en la protegida de Elena, su asistente, y con el tiempo, en una maestra por derecho propio. ¿Por qué haces esto, Elena?, le preguntó Sofía un día. ¿Por qué dedicas tu vida a enseñarnos? Elena miró a la joven, cuyo futuro estaba lleno de posibilidades que ella misma nunca había tenido, y le contó su historia. Le contó sobre la niña de 12 años, sobre la hacienda, sobre el silencio y los libros escondidos. Sofía escuchó, con los ojos muy abiertos de asombro y admiración. No tenía idea, susurró. Enseño porque alguien un día me enseñó a mí, dijo Elena. Enseño porque nadie debería vivir en un mundo de silencio. Enseño para que mujeres como tú puedan tener las opciones que yo no tuve. Cada palabra que aprendes, cada libro que lees, es una victoria contra el mundo que me aprisionó. El círculo se estaba completando. La bondad de Mateo, que la había liberado, ahora fluía a través de ella hacia una nueva generación. Años más tarde, Sofía se fue. No para casarse, sino para ir a la universidad en la capital, con una beca que consiguió con la ayuda de Elena. Prometió volver y continuar el trabajo. Elena, ahora una mujer mayor, con el pelo salpicado de plata, la vio partir. No sintió tristeza, sino un inmenso orgullo. La semilla que Mateo había plantado en ella se había convertido en un árbol, y ese árbol ahora estaba esparciendo sus propias semillas. Su legado no estaba en su nombre ni en su riqueza, sino en las vidas que había cambiado. Vidas como la de Sofía, vidas que, gracias a ella, serían escritas por sus propias manos. Elena envejeció con la gracia de un árbol antiguo. Sus manos se volvieron más nudosas, su espalda un poco más encorvada, pero sus ojos permanecieron vivos y lúcidos, llenos de la sabiduría de una vida plenamente vivida, a pesar de su oscuro comienzo. Su casa en Puebla se convirtió en una institución local. Las mujeres que aprendían con ella continuaban el ciclo, enseñando a sus propias hijas y vecinas. La pequeña llama que había encendido se había convertido en una hoguera de conocimiento que calentaba a la comunidad. Continuó enseñando, incluso cuando su cuerpo comenzó a ralentizarse. Se sentaba a la sombra de su naranjo, ahora enorme y cargado de frutos, y escuchaba a sus alumnas leer en voz alta. Cada palabra leída era una melodía para sus oídos. A veces, sus recuerdos la llevaban de vuelta a la hacienda de la sombra. Las imágenes ya no eran aterradoras, eran distantes, como escenas de un libro que había leído hacía mucho tiempo. Recordaba el olor a polvo y a cera de abejas, el tic-tac del gran reloj, el peso del silencio. Pero estos recuerdos ya no la definían.
eran solo el prólogo de su verdadera historia. Un día, recibió una carta. El sello era de un bufete de abogados de la capital. La carta le informaba de que la hacienda estaba en ruinas. Los sobrinos de don Ramiro habían luchado por ella, dilapidado la fortuna en procesos judiciales y mala gestión, y acabaron perdiéndolo todo. La propiedad estaba abandonada, siendo reclamada por la naturaleza. Elena leyó la noticia sin ningún sentimiento de triunfo. Sintió solo una melancolía pasajera por el desperdicio. El imperio que don Ramiro había construido con tanta crueldad y orgullo se había desmoronado en polvo. Su legado era hueco. Dobló la carta y la usó para encender el fuego en su chimenea. Mientras observaba el papel ser consumido por las llamas, pensó en su propio legado. No era una casa grande ni un nombre poderoso. Su legado estaba en la risa de las mujeres en su patio, en el brillo de comprensión en los ojos de una alumna, en la carta que una hija ahora podía escribir a su madre. Su legado estaba vivo, respiraba y crecía todos los días. Pasó sus últimos años en paz, rodeada de su familia elegida. Sofía, ahora profesora universitaria, la visitaba con frecuencia, trayéndole libros nuevos e historias del mundo. Una tarde de primavera, sentada en su jardín, con el sol calentándole el rostro, Elena cerró los ojos. El aire estaba perfumado con el olor a azahar y a tierra húmeda. Escuchó el zumbido de las abejas, la risa lejana de niños jugando. Se sintió agradecida por su segunda vida, la vida que ella misma había construido, palabra por palabra. En sus últimos días, Elena se convirtió en una contadora de historias. Las mujeres de su comunidad se reunían a su alrededor, no solo para aprender, sino para escuchar, y ella, por primera vez, contó su historia por completo, sin reservas. Les contó sobre el valle seco, sobre su padre de hombros encorvados, sobre el carruaje negro. Describió el vestido de novia prestado y las flores de papel arrugado. Habló del silencio de la casa grande, del miedo que la acompañaba como una sombra, de la soledad que era su única compañera, pero no se detuvo en la oscuridad. Les contó sobre Mateo y la primera letra que le enseñó. Describió la emoción de leer su primera palabra, la magia de descubrir mundos enteros escondidos en páginas amarillentas. Habló de cómo las palabras se convirtieron en su armadura, su arma, y finalmente, su escape. Las mujeres escuchaban, fascinadas. Muchas lloraron, no de lástima por Elena, sino porque veían pedazos de sus propias vidas en su historia. Veían su propia lucha, sus propios silencios, sus propias hambres. «Mi historia no es única», dijo Elena, su voz débil pero firme. «Hay muchas niñas como yo fui, niñas que son vendidas, silenciadas, borradas, niñas a las que se les dice que su valor reside en su obediencia y su silencio». Miró los rostros a su alrededor, a sus alumnas, sus amigas, sus hijas de corazón. «Viví lo que ninguna niña debería vivir, pero transformé mi dolor en voz, y quiero que mi voz os sirva de lección. Nunca dejéis que nadie os diga que no tenéis valor. Nunca dejéis que nadie os robe vuestras palabras. Vuestra educación es vuestra libertad. Vuestro conocimiento es vuestro poder. Nunca os inclinéis». Sus palabras flotaron en el aire, cargadas con el peso de toda una vida de experiencia. Ya no era solo su historia. Se había convertido en un manifiesto, un testamento a la resiliencia del espíritu humano. Al compartir su verdad, Elena se liberó del último fantasma que la atormentaba. La vergüenza que había llevado en secreto durante tanto tiempo se transformó en orgullo. Su historia no era una fuente de dolor, sino una fuente de fuerza, tanto para ella como para las mujeres que la escuchaban. Había tomado la narrativa que le habían impuesto y la había reescrito con sus propias palabras, transformando una tragedia en una epopeya de supervivencia y triunfo. Elena partió pacíficamente, mientras dormía, una noche en que la luna llena bañaba su jardín con una luz plateada. Tenía más de 80 años. Su funeral fue lo opuesto al de don Ramiro. No hubo figuras importantes ni exhibiciones de riqueza. En cambio, cientos de mujeres de Puebla y de los pueblos vecinos vinieron a rendirle homenaje. Vinieron a pie, en carretas, en autobuses viejos. Eran sus alumnas, las hijas de sus alumnas, las nietas. No trajeron coronas de flores caras, trajeron flores de sus propios jardines, sencillas y coloridas. Su pequeña casa y su patio se llenaron de flores, un testimonio vibrante del legado que había dejado. No lloraron en silencio. Cantaron las canciones que ella les había enseñado. Leyeron en voz alta los poemas que amaba.
Compartieron historias de cómo Elena había cambiado sus vidas. Una mujer contó cómo, gracias a Elena, pudo leer el prospecto del medicamento que salvó a su hijo. Otra contó cómo pudo iniciar su propio pequeño negocio porque aprendió a hacer las cuentas. Sofía, que había regresado para estar con ella en sus últimos días, habló del coraje y la generosidad de su mentora. La enterraron bajo su naranjo favorito, como había pedido. No hubo un sermón sombrío. En cambio, cada mujer que aprendió a leer con ella escribió una palabra en una pequeña piedra lisa, palabras como coraje, esperanza, libertad, gratitud, amiga, y la colocó en su tumba. La pequeña pila de piedras se convirtió en su memorial, más poderoso que cualquier estatua de mármol. Su tumba no era un lugar de tristeza, sino un lugar de celebración. La escuela no murió con ella. Sofía asumió su liderazgo, continuando el trabajo con la misma pasión. La escuela bajo el naranjo se convirtió en la casa de Elena, un centro de aprendizaje y apoyo para las mujeres de la región. Su historia, contada y recontada, se convirtió en una leyenda local. La leyenda de la mujer que llegó de la nada y que con nada más que palabras transformó una comunidad. La niña que se casó con un hombre viejo no fue el fin de su historia, fue solo el comienzo, y la mujer que aprendió a no inclinarse nunca más se volvió eterna. Si hoy pasan por la pequeña ciudad de Puebla y preguntan por la casa de Elena, cualquiera sabrá indicarles el camino. Encontrarán una casa sencilla, encalada de blanco, con una puerta y ventanas azules, siempre llena de vida y del sonido de voces de mujeres leyendo. El olor a azahar todavía flota en el aire. La historia de Elena sobrevive, no como un susurro de tragedia, sino como un himno de esperanza. Su vida es un testimonio de que las circunstancias no tienen por qué definir nuestro destino, que incluso en la más profunda oscuridad, una única chispa de conocimiento puede iluminar el camino hacia la libertad, que el silencio impuesto puede, un día, transformarse en la voz más poderosa de todas. La niña que fue vendida como una cabra en el mercado se convirtió en la pastora de un rebaño de mujeres libres. Su legado no es de piedra ni de oro, sino de algo mucho más duradero: palabras. Palabras que abren puertas, que curan heridas, que construyen futuros. Y si un día os preguntan quién fue Elena, pueden decirles: fue la prueba viva de que una mujer no es una promesa, ni una deuda, ni el cambio de nadie. Es una historia esperando ser escrita, y la mejor parte es que puede, y debe, sostener la pluma con sus propias manos. La historia de Elena es un testamento a la resiliencia del espíritu humano, un viaje del silencio a la voz, de la sumisión a la libertad. Si su lucha y su triunfo resonaron en usted, ayúdenos a continuar compartiendo narrativas que inspiran y transforman. Suscríbase a nuestro canal, deje su me gusta para que esta historia llegue a más personas, y comparta en los comentarios qué fue lo que más le conmovió de este viaje. Cada interacción ayuda a mantener vivas voces como la de Elena. Gracias por escuchar.